Hola, apreciados amigos. Hola, Omar. Hola, David. Un gusto saludarles en esta noche de domingo. Es un placer para IPS estar con ustedes como invitados de honor. Hoy vamos a hablar sobre un apasionante tema. Vamos a hablar sobre la investigación forense de accidentes de trabajo y vamos a establecer cuáles son esas diferencias entre lo que normalmente hacemos en nuestras empresas y cómo lo deberíamos hacer de una manera técnica, de una manera adecuada. Muy bien, te doy el paso, mi querido amigo David. Bienvenido. Claro que sí, Clever. Muchas gracias por tu invitación. A todas las personas que se nos unen en este momento a Comunidad IPS, bienvenidos. Qué rico poder estar con ustedes el día de hoy, como lo acaba de señalar nuestro director. Hoy vamos a hablar con un gran amigo, una persona que tiene una experiencia impresionante, es ex investigador judicial de la Fiscalía General de la Nación, formado por el FBI del gobierno de los Estados Unidos, por Scotland Yard, por la gendarmería francesa, una persona que lleva más de muchos años, no digamos No, cuántos por, no por digas no. todos los años que llevas de experiencia, Por favor, porque no si no ya revela. revelamos la edad. Sí, sí, ahí entramos en deuda. Un amigo personal también desde hace muchos años, también como desde el mundo y el campo del socorrismo, abogado y adicionalmente, pues una persona que lleva con nosotros desarrollando actividades de seguridad y salud en el trabajo también desde hace bastante tiempo. Omar, muchas gracias por acompañarnos hoy a Comunidad IPS. David, Clever, muchísimas gracias por la invitación. Qué chévere nuevamente estar con ustedes hablando de este tema que me parece tan rico. Muchas gracias a todos los participantes, todas las personas que se están uniendo. Esperamos que sea una charla bastante dinámica y bastante rica y enriquecedora para todos. Muchas gracias, Omar. Y gracias, David. Vamos a dar inicio agradeciendo a todos quienes se están conectando este momento a través de nuestras redes sociales. Muy bien, Omar, ¿cuál es la diferencia entre hacer una investigación forense técnicamente a lo que normalmente se hace en una empresa? Porque realmente en las empresas lo que se establece es llenar un formato, establecer unas causas básicas, unas causas raíces, ¿cierto? Unas causas directas, y luego de eso dejar el informe y los que pueden hacen el seguimiento del informe. Los que pueden hacen los correctivos, pero más allá ya no tenemos ninguna retroalimentación. Coméntanos algo sobre cómo se debe hacer esto de una manera técnica. Bueno, Clever, muchísimas gracias. Bueno, básicamente, digamos que cuando nosotros empezamos este tema, siempre lo que empezamos a hablar es sobre las investigaciones objetivas. ¿Por qué razón? Porque en la objetividad es donde tenemos realmente el establecimiento de lo que ocurrió y donde se pueden tomar acciones correctivas, acciones de mejora o algún tipo de acciones que enriquecerían los procesos en este caso. Cuando hacemos, llenamos en Colombia se llama un FURAT, que es un formulario para accidentes de trabajo. Llenamos un cuestionario y nos piden sí, no, se cayó, sí, se resbaló, sí, había aceite, sí, o no, o lo que sea, y se llena así. Pero realmente no analizamos técnico-científicamente todos los elementos materiales de prueba que se encuentren en la escena. Entonces, ¿qué ocurrió dentro de esa escena? ¿Cómo lo podemos establecer? Entonces, es tener un trabajo muy objetivo con la aplicación de las ciencias naturales para garantizar que todos los elementos materiales de prueba tengan un resultado objetivo y claro para que el investigador pueda dar como unas conclusiones casi que al 99% de qué fue lo que ocurrió. En este caso, en lo que se hace actualmente, no se puede hacer eso. Porque yo no puedo, con lo que tengo, no puedo decir, oiga, sí, pudo ocurrir tal cosa. No tengo evidencias para decirlo. Simplemente es subjetivo. Claro, uno hace sugerencias y todo, pero realmente no hay nada subjetivo. Sobre todo para lo que les decía en alguna ocasión, yo en una de las charlas mías, para los accidentes graves y fatales. Porque un accidente grave se puede convertir en un accidente fatal al cabo del tiempo. No puede que de inmediato,
pero pues en ese momento en Colombia las investigaciones de muertes violentas las hace la Fiscalía General de la Nación a través de la Policía Judicial. Entonces, si es de inmediato, pues la Policía Judicial va a llegar, va a entrar, va a hacer todo el manejo de escena, fotografía, topografía, recolección de elementos materiales de prueba, cadena de custodia, todo lo que se maneja en una investigación forense. Pero si digamos que hoy hubo un accidente grave y la persona quedó hospitalizada durante 6 meses y dentro de 6 meses falleció, y vamos a mirar qué fue lo que ocurrió, o llega policía judicial o policía científica, como se llama en algunos países, a mirar qué fue lo que ocurrió con la muerte de esa persona, pues vamos a encontrar que no hay absolutamente nada objetivo, tangible, medible, que nos pueda dar una razón clara de lo que ocurrió. Entonces, digamos que esa labor del investigador de accidentes laborales de la empresa es muy importante, sobre todo para ese tiempo, ese lapso de tiempo que puede durar la persona viva y que puede fallecer por alguna otra razón. Muy bien, hemos escuchado ya varios términos que son científicos, varios términos especializados a nuestro amigo Omar. Desde tu amplia experiencia, David, ¿cómo se llevan las investigaciones? Porque lamentablemente no se conservan evidencias, no se sabe cómo levantar las evidencias, no se sabe cómo proteger el escenario, no se sabe cómo realizar una entrevista a una persona que fue testigo o al mismo accidentado. No sé, desde tu experiencia, ¿cómo ves el tema, David? Sí, claro, mira, claro, hay muchos elementos que terminan, como bien lo señalaba Omar, y empiezan una de dos, o desde la subjetividad o desde la creencia, que son dos elementos que normalmente empiezan a generar inconvenientes a la hora de realizar lo que desde la seguridad y salud en el trabajo es el objeto final de las investigaciones de los accidentes de trabajo. ¿Cuál es ese objeto final? Evitar que el evento termine repitiéndose, ya sea o por la misma persona o por alguien que desarrolle una actividad similar. Digamos que ese es el objeto final. Sin embargo, digamos que las investigaciones, cuando escuchamos el término investigaciones, de pronto algunas personas consideran que es para buscar un culpable. Desde lo ocupacional ese no es el objetivo. Muy posiblemente desde lo judicial pues habrán unos elementos que efectivamente pueden llegar a conducirnos a tomar ese tipo de acciones y ni siquiera por parte de nosotros, sino por parte de los entes competentes, la Fiscalía General de la Nación, los entes de control en términos generales. La Pero policía cuando entramos judicial, a por mirar ejemplo. la Policía Judicial, por ejemplo, existen muchos elementos que efectivamente tendemos nosotros los saludistas a confundir y realmente no es. Sin embargo, cuando una persona que conoce de seguridad y salud en el trabajo, al mismo tiempo conoce de la aplicación de las ciencias forenses a la hora de investigar un accidente, pues tiene un campo mucho más claro, mucho más adecuado y que salta de la subjetividad, que es lo que nosotros a veces hacemos. Por ejemplo, decimos, no, capacitación insuficiente. ¿Qué es capacitación insuficiente? Yo no puedo En decirle qué a una persona, tenían que capacitar? exacto. Yo solamente puedo llegar y decir cuándo hay una capacitación insuficiente, cuando tengo claramente que es suficiente. De resto es subjetivo. Entonces, digamos que cuando combinamos lo ocupacional con la aplicación de las ciencias forenses, realmente hacemos un proceso que aporta mucho más y que nos blinda en todo aspecto, desde lo jurídico, desde lo práctico, desde lo relacional y lo más importante, evita realmente tomar plan, no, evita no, conduce a tomar reales planes de acción para evitar accidentes y enfermedades laborales. Que prácticamente esa es una de las finalidades de la investigación. Si bien es cierto, todo lo que nosotros hacemos es con la finalidad de prevenir los accidentes y enfermedades laborales, si ocurrió un accidente, nosotros hacemos la investigación para establecer las causas y en base a esas causas establecer un plan de acción que se debería aplicar lo más pronto posible para evitar, como tú bien dices, David, que nuevos trabajadores vuelvan a tener un accidente de ese tipo. Omar,
¿Qué oportunidades de mejora tú recomendarías a nuestros amigos que están conectados? Y ya vamos a saludarles, vamos a darles paso. Recuerden, si ustedes tienen alguna pregunta para hacerle a Omar, a David, pues con mucho gusto la hacemos y ustedes pueden poner las preguntas en el Facebook. Omar, desde tu punto de vista, qué recomendaciones iniciales tú les darías a los profesionales de seguridad integral, a los profesionales de seguridad y salud en el trabajo que hacen este tipo de actividad, las investigaciones de accidentes? Bueno, Clever, ahí es importante cambiar el paradigma, ¿no? Generalmente los humanos estamos llenos de paradigmas y siempre nos quedamos con eso. Entonces, lo importante es cambiar el paradigma y quitarnos de pronto un poquito ese temor a afrontar una investigación desde el punto de vista forense. Ser investigador forense no es nada difícil, es una parte científica, pero no es difícil, o sea, es una parte que le da más objetividad al tema. En Colombia ya hay una rama que no tiene que ver con lo judicial, que fue calificada por el gobierno o que le dio funciones de peritos. Entonces, por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los psicólogos, eh, todos los que atienden casos de delitos sexuales en hospitales se convierten en peritos en juicio. ¿Por qué razón? Porque pues obviamente las víctimas de delitos sexuales llegan a los hospitales primero y ahí el médico o la enfermera rompe la ropa, recoge algunas evidencias y todo, y eso tiene que ser justificado en juicio. Claro, ahí es donde les digo que tenemos que cambiar el paradigma. Si yo estudié para ser médico o estudié para ser auxiliar de enfermería o ser psicólogo, ¿qué tengo que ver yo con la parte judicial? Absolutamente nada. Pero acá en Colombia ya se le dio funciones a esas personas para que sean peritos y tuvieron que tener una capacitación, obviamente, al respecto de cómo recolectar esas evidencias, de qué es cadena de custodia, de qué hacer con la víctima, porque existen muchos tipos de evidencia. Entonces, es cambiar ese paradigma, es Cambiar de chip. cambiar el chip, quitarnos ese chip y decir, bueno, venga, enfrentémonos a este tema, a ver qué tal nos va. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados con algunos ejercicios que hemos hecho ya, algunas investigaciones que hemos hecho de accidentes laborales con aplicaciones de ciencias forenses como topografía forense, como fotografía forense, como reconstrucción de algunas escenas, donde hemos manejado todo lo que tiene que ver con la parte forense y ha sido muy enriquecedor y hemos podido determinar muchos factores para prevenir riesgos, riesgos a futuro. Entonces, creo que el primer consejo es cambiemos el chip. Ya, Omar, ¿qué responsabilidad tiene este momento un profesional, como tú habías dicho el ejemplo de un doctor, un médico, una enfermera que recibe a una persona que fue violada o que tuvo algún accidente? ¿Qué responsabilidad tendría si es que no sabemos guardar y no sabemos el procedimiento a actuar frente a un herido de un accidente de trabajo? Al menos en Colombia. Vale. Digamos que desde el punto de vista de la atención, pues el médico ya sabe que tiene que atender y que pues prima la vida y todo. Pero desde el punto de vista penal, o sea, en Colombia se responde de tres maneras. Se responde de manera penal, civil y disciplinariamente. Entonces, hay un artículo del Código de Procedimiento Penal que nos dice que toda persona tiene responsabilidad en la aplicación de la cadena de custodia y la conservación de los elementos materiales de prueba. Cuando yo soy en Colombia les dan una licencia a los salubristas, la Secretaría de Salud les da licencia y esa licencia los acredita para que hagan investigaciones. Entonces, cuando van a juicio o tienen que ir a un juicio porque pues cómo se resarcen los bienes vulnerados de una víctima de un accidente laboral con plata. Entonces, Así es. cuando los familiares se le murió una persona por un accidente laboral, lo que quieren es que le resarzan esos bienes que fueron vulnerados, que es la vida de su familiar, y eso es con plata. Pero a la hora de plata, pues obviamente todos van a empezar a buscar su defensa. ¿Y quién es el que de alguna manera va a tener responsabilidad? Ese investigador que de alguna manera no hizo su investigación objetivamente y digamos que independiente y neutralmente, porque pues desafortunadamente el salubrista depende del sueldo del que le está pagando, del empleador. ¿Y cómo te vas ¿Y en contra de eso? cómo se va uno en contra del que le está pagando? O sea, Y, pero pues
Tenemos que tocar ese punto, ¿por qué? Porque yo tengo que ser muy neutral y tener claro que más adelante las consecuencias van a ser es para mí. Entonces, cuando te decía que la consecuencia penal, pues puede ir a parar a la cárcel, la consecuencia civil va a tener que responder con sus bienes, con su patrimonio, para poder resarcir ese bien que no lo va a pagar el empleador o que no lo va a pagar la aseguradora porque no se estableció bien qué pasó. Y aparte de eso, en la parte disciplinaria, pues va a tener que responder con una inhabilidad en algún momento para poder hacer su trabajo. Y ahí viene una pregunta para nuestro amigo David. Desde tu experiencia, ¿qué casos te ha tocado vivir cuando el empleador o el dueño de la empresa te dice, no, David, gracias por hacer la investigación, pero no quisiera que pongamos responsabilidad a la empresa? Quisiera que cambies el informe, quisiera que esto pongas así. ¿Qué tipo de experiencias te ha tocado vivir en ese sentido? Mira, que desafortunadamente hay que hablarlo como es y desafortunadamente pues el empleador en muchas oportunidades piensa que esa manipulación puede ser, digamos que, algo positivo. Hay una frase que a mí me gusta utilizar muchísimo que es entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y finalmente siempre que hay un accidente, siempre hay alguien que puede estar interesado en recibir un resarcimiento de algún tipo, ¿cierto? Y digamos que no solamente aquí en Colombia, yo estoy seguro que al menos en los países que hacemos parte de la Comunidad Andina de Naciones, tenemos elementos similares y hay unas instancias. Entonces, digamos, si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con alguno de los elementos que hacen parte de este proceso, yo puedo levantar la mano y decir no estoy de acuerdo y solicitarlo a la instancia mayor y llegar hasta los altos tribunales que efectivamente pueden llegar a tomar decisiones bastante serias. Y aquí de pronto también hay algo que es muy importante. Este sí, digamos, es una legislación muy particular aquí en Colombia, pero que me parece que me parece no, está soportada, está sustentada sobre la ILO 2001 que es obviamente de Naciones Unidas, pero en este caso de la OIT. Estamos hablando que aquí en Colombia hay una resolución que es la 4927. Hay un artículo que a mí me parece importante que tengamos muy presente, en el cual señala que efectivamente lo que cree a veces el empleador es que cuando le delega a una persona una responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo, mm, la persona es quien asume esas responsabilidades. Aquí en Colombia, digamos, se utiliza, y creo que en varias partes de Latinoamérica, una carta de intención donde dice, usted fírmeme esta carta diciendo que es el responsable del sistema de gestión. Y claramente, desde ningún punto de vista, y esto está extractado inclusive desde principios bien importantes señalados por la ILO, o sea, por la Organización Internacional del Trabajo, y señala que la responsabilidad del sistema de gestión no se puede trasladar. O sea, esos contratos que a veces se encuentran, las cláusulas o las indicaciones, donde dice que los empleadores o las personas que son contratantes delegan esta responsabilidad a las personas que son contratadas para realizar los procesos asociados, entre ellos las investigaciones de accidentes de trabajo, dice, eso es responsabilidad suya y eso es falso. Eso es totalmente falso. Aquí en Colombia, digamos, el decreto 1072 era un numeral en el 2.2.4.6.42, bastante extenso, pues ese es el numeral. Sí, Espero que hayan claramente. tomado nota Sí. de todo el artículo, ¿no? Lo repito, 2.2.4.6.42, eso es más largo que una semana sin carne, pero ahí lo dice. Entonces, eso pasa con más frecuencia desafortunadamente, cuando el empleador piensa que de pronto puede manipular o puede decir, no, mire, realmente no entiende qué es una investigación de un accidente de trabajo. Es que realmente aquí no se busca un culpable desde lo ocupacional. Lo que estamos buscando es que se tomen estrategias para evitar que vuelvan a ocurrir. Pero, y aquí es donde Omar entra muy en la medida, si nosotros no lo trabajamos desde una rigurosidad científica para la recolección de esa información, aunque las investigaciones de accidentes de trabajo no son documentos eh, mm, jurídicos, o sea, no son documentos judiciales, pero pueden tener méritos judiciales, así que hay que trabajarlos con pinzas, o sea, hay que hacerlo y hacerlo muy bien hecho
para evitar cometer errores, para evitar, discúlpenme en el término, embalar a alguien, y si el empleador llega a hacer ese tipo de sugerencias afuera, que es un tema totalmente fuera de la ética, pues estamos hablando que ahí hay una responsabilidad penal por parte de ellos, claramente. O sea, va a haber una responsabilidad penal que lo puede conducir, como todas las acciones penales, a la cárcel. En este caso, pues no sería ni siquiera una negligencia, sería en este caso un dolo. O sea, es algo doloso, o sea, con toda la alevosía del caso, para evitar que se llegue a tener un informe. Eso ha pasado con mucha frecuencia. No sé, Omar, si tú quieres aportar algo más frente a eso. Sí, no, o sea, lo que dice David es cierto. Hay una parte ahí muy interesante y es que cuando uno está haciendo investigaciones, uno reúne evidencia. Es lo mismo que hace el investigador de accidentes laborales cuando está en la parte judicial. Y claro, ¿qué voy a recibir? ¿Qué voy a pedir yo o a solicitar? Déjeme ver el informe del investigador de accidente laboral. Y eso es un Esa es documento, una base. claro. Entonces yo lo Claro. llevo a juicio y lo presento en juicio como una evidencia. Y testigo al profesional que hizo el informe. Claro, entonces llamo al testigo y le digo ratifique. Lo primero que hace uno en juicio es que hace que la persona eh, se, se califique. Esa misma persona se tiene que calificar. Entonces esa misma persona va a decir, no, mire, yo soy salubrista de tal universidad con especialización en no sé qué, con máster en sí sé cuándo, con máster en investigaciones de accidentes laborales y no sé qué. Cuando uno dice eso, ahí es cuando entra la contraparte a decirle, usted manifestó acá hace un momento que usted era máster en investigación de accidentes laborales. Ahora, ¿quiere decirme cómo una persona máster en investigación de accidentes laborales presenta este informe que no es objetivo, que no tiene un sustento técnico-científico? Entonces, desde ahí ya empezamos. ¿Por qué? Porque la contraparte lo primero que quiere es desacreditar al testigo. Cuando desacredita al testigo, todo el resto de evidencias se van a caer. Todo lo que esa persona haya hecho, cualquier actuación que haya hecho, se va a caer. Entonces, es importante que lo hagamos de manera objetiva para que podamos defendernos en juicio y no tener este tipo de problemas. En España y en Chile ya hay condenas a salubristas, ya empresarios, por accidentes fatales. Muy bien. Muy bien, vamos a aprovechar este momento para saludar a quienes están conectados en nuestra transmisión. Recuerden, si es que desean hacerle alguna pregunta a Omar o a David, pues con mucho gusto les paso yo las preguntas. Luatani Suárez, buenas noches desde Colombia. Saludos amigos desde Colombia. Howard Torres, buenas noches desde Ecuador. Bienvenido, Howard. Carlos Julio, saludos a todos. Carlos Arturo, buenas noches. Marquito Mañay, buenas noches amigos y amigas desde el norte de Quito. Omar René Otero dice, Alejandra Hernández está viéndonos desde México. Saludos, querida amiga. Un gusto que estés aquí. Solidaridad Humana dice, saludos cordiales a ti, Clever Parra y gran amigo David y a Don Omar. Ve, Don Omar ha estado en el programa y nosotros no nos hemos dado cuenta. Gracias por este espacio que cada día trae algo nuevo. Muchas gracias, mi querido Mohamed. Mohamed nos está viendo desde Marruecos, desde Así es. África. Muy bien, gracias Mohamed por estar con nosotros. Alfonso lo está observando. Rafael Yáñez, saludos amigos desde el Perú. Excelente, Rafael. Gracias por acompañarnos. Recuerden que hoy vamos a estar a las 9 de la noche, hora de Perú, con otro programa importantísimo en la casa de Rafael Yáñez Briceño. Vamos a hablar un tema importante que ya les vamos a pasar. Rafael, por favor, pásanos la red social tuya para luego de este programa irnos a las 9 al programa de... ¿cómo es? ¿Cómo se llama el programa? Psicología al minuto, Psicología al minuto. Yo más ni siempre te menos. pregunto a ti porque como eres psicólogo, David. Muy bien. Paul Ruiz, buenas noches con todos desde el Lago Agrio. Eso es Ecuador. Muy bien. Nelson García, buenas noches, saludos desde Quito. David Suárez, Víctor Manuel López Hurtado, saludos desde Nicaragua. Marcelo Pozo también lo está observando. Muy bien. Entrando ya un poquito más en materia, Omar, ¿cuáles son los pasos que un profesional que está haciendo una investigación debería abordar ya cuando estamos haciendo una investigación profesional, una investigación técnica? ¿Cuáles son los pasos que tú nos recomiendas?
Vale, lo primero es el abordaje de la escena, la protección de la escena y el análisis de la escena. El análisis inicial de la escena es muy importante. ¿Por qué? Porque desde ahí determino qué tanto debo acordonar, qué tanto debo proteger, qué debo investigar, y eso es muy importante. O sea, el 80% de la investigación está en el lugar de los hechos. El lugar de los hechos es la materia prima para poder trabajar. Y ahí está todo lo que necesitamos recolectar. Hay otras cosas que son, por ejemplo, las entrevistas y todo, que más adelante lo vamos a ver, pero el 80% de todo está ahí, en el lugar de los hechos. Y ahí tengo que recolectarlo. Entonces, el primer paso es el acordonamiento de la escena. Nosotros vemos que en todas las escenas ponen esa cinta Esa de perímetro amarilla. Amarilla que amarilla donde dice Dog No prohibido Crows, pasar. policía, exacto. Entonces, esa cinta es para eso. Y hay varios anillos de protección. Y esos anillos tienen una lógica que pues eso lo emplearemos un poquito más cuando veamos el seminario. Pero pues es básicamente para eso, para proteger nuestra escena, para garantizar que no haya una contaminación cruzada de la escena. En la escena no se come, no se fuma, no se toma, no se lleva nada de la escena sin que haya sido fotografiado, medido. Antes de cualquier cosa, lo primero que va a hacer es tomar fotografías y hacer un plano topográfico de la escena. Y no me llevo nada, no llevo nada a la escena, porque si yo hago eso estoy haciendo contaminación cruzada de la escena, y esa contaminación cruzada se puede identificar. Cuando ya esos elementos materiales de prueba van a los laboratorios, uno puede decir, mire, esto no era de la escena, esto apareció en la escena y no era de la escena, y entonces empezamos a mirar por qué hubo contaminación cruzada, y pues obviamente podemos establecer que no hubo una protección del lugar de los hechos. Y puedes terminar hasta involucrado en el accidente. Claro, porque Dejas a un celular tuyo, dejas algo tuyo y dicen, no, si el señor estuvo antes, aquí. exactamente. Así Les es. voy a poner un ejemplo que de pronto suena un poco grotesco, pero es cierto. De, lo, de, las, de la orina se saca perfil genético. Y pues obviamente son necesidades del cuerpo humano, entonces tienen la escena y van al baño y algún investigador acucioso va y toma una muestra. ¿Y de quién era la muestra? No, del mismo investigador. Los cigarrillos, entonces estamos fumando, botamos la colilla al piso y la apagamos. Es un elemento material de prueba. Porque, ojo, o sea, el accidente de trabajo no puede ser únicamente en la empresa. Puede ser en un lugar que te hayas trasladado para hacer alguna actividad propia de tus labores. Entonces, me invento, puede ser en un parque, puede ser en un lugar separado. Y obviamente todo lo que estás diciendo tú, Omar, es muy cierto, pero eh, con anterioridad tú deberías tener ya un kit, no sé, Claro, unos elementos de tal manera de que puedas cumplir con lo que tú estás diciendo. claro, entonces uno tiene su maletín ya adaptado para manejo de la cena. Entonces, digamos que entre las cosas, vamos a poner un poco las cosas mínimas, pero lo mínimo que debo tener es libreta de apuntes, espero, cámara fotográfica, una buena cámara fotográfica, pues no tiene que ser la cámara, pues, ni tengo que tener curso, pues, de fotógrafo profesional, De pero Sony sí, A6000. sí, exacto. O una Nikon o una Ricoh, ¿no? O sea, tiene que ser una buena Yo creo cámara. que Clever está diciendo esa referencia porque es la cámara que él tiene. Pero además de eso, por ejemplo, los celulares. Entonces, si yo lo tomo con el celular propio y yo voy a juicio y digo, no, mire, si es que yo tomé las evidencias, las fotografías, yo las tomé con mi celular. Preste su celular porque es de evidencia. Entonces, ¿qué hace el señor fiscal o la contraparte? Señor juez, yo le solicito que el celular del señor sea de escrutinio público, porque es una evidencia. Y ahí si yo tengo otras cosas en el celular, van a salir. Imagínate, imagínate lo que sería el celular de David Zaretsky que salga No, a una no, no, investigación. no, o O sea, eso sea, es... puta, sería fatal. Pero eso es Unos devocionales. claro, o sea, eso es... pero es eso. Tengo que tener una cámara fotográfica, tengo que tener un decámetro o un flexómetro para poder tomar medidas y hacer mi plano. Libreta, apuntes, esfero, lápiz, borrador. Tengo que tener un elemento que nosotros llamamos un testigo métrico, que creo que tenía uno por acá, no.
No, no lo tengo, lo dejé. Bueno, para las próximas se lo muestro, que es un testigo métrico. Un testigo métrico es un elemento que uno coloca al lado de las evidencias y es como una reglilla, que viene por una parte una cuadrícula negra y la otra una cuadrícula blanca. ¿Esto qué hace? Esto permite que se pueda establecer los rasgos morfocromáticos del elemento material de prueba. Morfo, forma, cromáticos, color. ¿Para qué sirve esto? Para poder identificar que el elemento material de prueba que se encontró en la escena es el mismo que va a ir a una audiencia o es el mismo que va a pasar por los laboratorios, que no se cambió ni se modificó. Y es importantísimo. Hay una película súper interesante que se llama El coleccionista de huesos con Interesante Angelina, hasta el nombre está interesante. con Angelina Jolie también, porque la protagonista es muy interesante. Y entonces al inicio de la película ella es una policía de barrio y un niño le informa de que encontró unos elementos en una calle. Ella va y mira y encuentra que es una mano al lado del ferrocarril. Y para proteger la escena, ella ¿qué hace? Empieza a mirar, bueno, ¿cómo tomo las fotos? Y lo que hace es que compra una cámara desechable y coge un billete de $1 y lo pone al lado de la mano. Si nos damos cuenta, todos los billetes de $1 tienen el mismo tamaño. Eso es hecho en Así. serie. O hay veces que ponen monedas, Exacto. Y el monedas. color. Y eso me serviría como un testigo métrico. Pero siempre debo garantizar que ese elemento que está que voy a fotografiar tenga una referencia para poder tener el tamaño, la parte morfocromática de ese elemento. Además de eso, pues tengo que poderlo marcar, entonces cuál es el elemento 1, cuál es el elemento 2, cuál es el elemento 3, y pues obviamente esto tiene una metodología, tenemos que hacer unos métodos de inspección en la escena, saber entrar a la escena no se entra como por donde uno quiere, a la escena toca saber entrar, por dónde entro, cuál es la metodología para poder entrar y no contaminar la escena. Entonces, todo es, claro, esto lo vamos a ver más a fondo, lo que les digo cuando iniciemos el seminario, los que van a participar, que me imagino que son todos los que hoy están participando. Oye, Omar, ahí viene una pregunta que le voy a hacer a David. Obviamente, te hablo desde aquí, desde Ecuador, y en Ecuador los que realizan esa actividad normalmente es la policía o la policía judicial. Pero sí es necesario que nosotros como profesionales de prevención de riesgos laborales conozcamos cómo hacer este trabajo. La pregunta que te hago, David, es, ¿qué tanto se hace este procedimiento que nos acaba de decir Omar? ¿Qué tanto se tiene en las empresas, desde tu experiencia, todo este material? Es decir, la cámara, el testigo, etcétera, etcétera. Yo de lo que sí Oiga, te puedo asegurar que existe es una libreta y un esfero. El resto, y, nada más. y no siempre, ni siquiera, Clever, ni siquiera. Hay muchas oportunidades que uno llega e encuentra que existe algo que se denominan acciones preliminares y es lo que acaba de señalarnos Omar, es qué tan preparados estamos para poder ir a hacer una investigación. O sea, yo a veces he acompañado algunas investigaciones, he tenido la fortuna de hacer también investigaciones junto a Omar y es increíble ver que a veces el salubrista llega al terreno, discúlpenme en el término, virgen de todo concepto y Ah, inmaculado. sí, solo con el celular. Sí, o sea, ni siquiera, a veces dice, ay, venga, regáleme una hojita o páseme un esferito a ver si de pronto tiene por ahí. No, y finalmente como que no hay conciencia frente a eso, o sea, hay unas acciones preliminares, el conocimiento de qué estaba haciendo el trabajador, la revisión de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, si estaba identificada la condición en particular, que no se hace, la gente llega con unos conceptos, y yo digamos que aquí quisiera hacer un pequeño ejercicio que inclusive se lo robé a Omar, y es precisamente uno de los grandes problemas que tenemos los saludistas y aprovechando que todas las personas que están en IPS, en este momento que tenemos un número importante de personas conectadas, quisiera que me dijeran realmente qué tengo yo acá, qué es lo que yo tengo acá. O sea, ¿qué tiene David Zareski en la mano en este momento? Quiero que me hagan una descripción de qué tiene David Zareski en este momento aquí en la mano. Y obviamente, pues hay unos Vamos, minuticos que están retrasados por el Facebook, pero sí los invito a que en el chat del Facebook coloquen, por favor, qué tiene David en este momento en su mano. ¿Listo? Y miremos algunas de las respuestas, a ver qué encontramos.
Muy bien, vamos a esperar que nos escriban. Rápido. Tenemos 20 segundos de retraso. Bueno, te voy a seguir leyendo, David. Dependiendo del sitio de la escena, la contaminación cruzada también puede darse por cambios atmosféricos, dice Davy Amparo Córdoba. Completamente de acuerdo. ¿Cómo se puede hacer en ese descarte, Omar? Vale, ojo porque es que contaminación cruzada no es lo mismo que los cambios atmosféricos. O sea, yo puedo establecer que hubo cambios atmosféricos. Aquí hubo un caso muy famoso que se llama el caso Colmenares. Es un caso judicial, pero es un caso muy famoso. Eh, y en ese momento tocó empezar a llamar a las agencias que no tienen nada que ver con esto, pero que hacen parte de todo lo que vamos a recolectar en información y en la serie. Entonces tocó llamar a las agencias que verifican el estado climático en la ciudad para mirar cómo estaba el estado climático ese día en la ciudad. Tocó llamar al acueducto para que dijera cuál era el nivel de aguas dentro de los ríos y todo. Tocó llamar a muchas agencias. Dentro de la parte forense, y esto es muy importante verificarlo, decirlo, dentro del área forense tienen aplicación todas las ciencias tienen aplicación dentro del área forense. Es más, en nuestro código hablan sobre quién puede ser un perito, y perito es cualquier persona que conozca una técnica, arte u oficio. Técnica, Arte arte o u oficio. oficio. O sea, no necesitas tener un título universitario. Yo puedo ser un pintor de carros, pero desde que yo sepa justificar en juicio qué es ser pintor de carros, yo lo puedo justificar, puedo ser un perito. Entonces, no tenemos que tener una ciencia. Y todas las aplicaciones todas las ciencias tienen aplicaciones en la parte forense. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos ese tipo de cosas, por ejemplo, que tenemos un cambio climático, por ejemplo, las evidencias biológicas tienen que ser conservadas a 4 grados centígrados, porque si no, el ADN se descompone. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Garantizar que esos elementos materiales de prueba estuvieron a menos 4 grados centígrados. Si estuvieron a menos de 4 grados centígrados, pues obviamente tengo que Hubo una justificarlo en mi variación. informe, claro, y tengo que justificarlo en mi informe. Cuando llegamos a la escena, había una temperatura de 28 grados centígrados. ¿Fue culpa Perfecto. mía? No, no es culpa mía, pero ya lo dejé claro, ya lo establecí. Muy bien, muy bien. Vamos ahora sí a leer lo que le dice, Yo, porque yo estoy leyendo los sí, por eso se comentarios. está riendo David. Dice, a ver, buenas noches, saludos desde Quito, yo soy Lemache. Cristian Solano, saludos, gracias por estar con nosotros. Julián dice, una buena práctica es que el equipo investigador cuente con un kit de investigación que tenga los elementos que ya informaste. Muy bien, Juan Hat. Marcelo Pozo dice, saludos desde Quito. A ver, Mónica Esperanza Perdomo te dice, una copa con agua transparente. Yo te voy a seguir diciendo lo que, por favor, nuevamente pon lo que tenías en eso. Perfecto. Josué Lemache dice, tienes líquido transparente. Carlos Arturo Riveros dice, un vaso de vidrio que contiene agua. Jenny Díaz, una mano y un vaso con líquido transparente, al parecer, es agua. No lo está asegurando. Lenin Astudillo dice, un recipiente transparente con un líquido incoloro. Paul Ruiz dice, una copa con fluido. Jaguar Torres, el vaso de agua transparente en la mano y con ganas de tomártela, dice. Erika Huitrago dice, buenas noches. David, John Freddy Peñalosa dice, David tiene una copa de vidrio transparente. De vidrio que en su interior tiene un líquido transparente, el cual está casi a nivel de su contenido total, o sea, es decir, casi lleno. Shirley dice una copa de agua, una copa con agua, pero podría ser licor, no lo sabemos. Sí. Acá dice, Clever Parra dice, David tiene el anillo de matrimonio porque si no la esposa lo sanciona. David Amparo dice, ah, ya. Muy bien. Cristian Lobato dice una copa de vidrio con líquido, etcétera. David Amparo nos está diciendo algunas otras cosas que ya vamos a dar lectura. David Amparo dice, en la mano tienes una argolla, o sea, la argolla de matrimonio. Me imagino que es de matrimonio. Erika Huitrago dice un vaso con líquido transparente. Fanny Bosques, un recipiente con líquido transparente. Muy bien.
Eso es lo que nos comentan, David. Ok, miren, o sea, cada uno de ustedes colocó algo que no tienen ni idea si es cierto o no. Dicen que es una copa de vidrio, puede ser acrílica, ¿cierto? Algunos dicen que es agua, puede ser, no sé, Un tequila, aguardientico. vodka, aguardiente, ¿cierto? Algunos, miren cómo es el tema. Y es precisamente a eso lo que nos referimos. No estoy diciendo que lo hayan hecho mal, sino que revisemos y analicemos un poco que eso es lo que hacemos en las investigaciones. Lo que vemos no necesariamente es lo que es. Y si no tenemos, como lo decía Omar, las suficientes evidencias técnico-científicas, yo en un informe de una investigación no puedo colocar algo que es a criterio mío, y si lo es, tengo que hacerme responsable de lo que yo coloco en ellos. Es ahí donde cometemos errores en las investigaciones regularmente. Es donde muy posiblemente la subjetividad nos hace jugar malas pasadas. Efectivamente, sí es un elemento de vidrio, pero ¿cómo yo puedo comprobar que es vidrio? Tendré que hacerle unas pruebas, no sé, que suene, bueno, algo que realmente me garantice. ¿Qué es líquido? Un líquido incoloro, algo que realmente no podemos hacer. No sé, Omar, cómo lo podríamos de pronto mirar desde la aplicación. Sí, hubo algunos aportes muy interesantes. Alguien estaba hablando, por ejemplo, de la parte genética, entonces del ADN. Ujú. Entonces decía que sí, claro. Ahí hay otra parte interesante. Los labios tienen unas huellas que son únicas para todas las personas, al igual que las huellas dactilares. Eso se llama la queiloscopia en la parte criminalística. Entonces, yo puedo identificar quién tomó agua en ese vaso a través de la queiloscopia. Entonces, hay cosas interesantes. Hubo personas que se atrevieron a decir casi lleno. ¿Qué es casi lleno? ¿Es objetivo o es subjetivo? Es Subjetivo. subjetivo. Subjetivo Yo porque tengo, no estás dando una medida, no estás dando yo algún tengo que dato dar cuantificable. yo tengo que dar el valor real, la cantidad de líquido que tengo en ese vaso. ¿Qué cantidad de líquido tengo? Aproximadamente, al parecer es agua, al parecer no existe En una en la investigación no debería de decir, jerga de no debería decir investigaciones, no eso. existe al parecer. El yo creo no puede existir en la jerga de las investigaciones. Aquí es tangible y susceptible de manipulación técnico-científica. Todo es medible, todo es real. Entonces, lo que dice David es cierto. ¿Es en vidrio? Yo soy el experto en vidrio. ¿Será que yo puedo simplemente lo toco y digo, no, eso es vidrio? Pues no, tengo que mandarlo al laboratorio. Es un envase que tiene un líquido en su interior. Ya. Yo no estoy diciendo que eso es agua, que no es agua, que es aguardiente, que es tequila, que es... No tengo ni idea. Y no soy el experto para eso. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es muy objetivo y muy racional a la hora de describir algún elemento o de describir una investigación. Claro, y yo quiero complementar un poco lo que dice aquí Omar. Imagínense eso con un vaso con agua. Imagínense lo delicado que puede llegar y decir, no, es que el accidente se generó porque es que la cuerda estaba en mal estado. ¿Cómo determinaste que estaba en mal estado? Estaba Co- lascada, si Exacto, tomaste fotos antes. ¿Cómo puedes saber eso? que- claro, La exacto. máquina, O algo más complicado aún. Claro, o algo más complicado. El accidente ocurrió porque hubo una supervisión deficiente por parte del jefe. Ay, usted no está tratando un tema ahí laboral o de tipo ocupacional. Usted inmediatamente le metió a él un proceso penal. Efectivamente, Así, porque, o la sea, se máquina estaba accidentó en mal porque no le supervisaste. La máquina estaba en mal estado. ¿Será que yo ya verifiqué la hoja de vida de la máquina, de cuántos mantenimientos se le hacen, si son los mantenimientos necesarios y si efectivamente está bien o no está bien? ¿O soy el experto en esa máquina que no tengo ni idea qué máquina sea? así Son, es. son tantos Entonces, detalles que tienes que tomar en cuenta porque, bueno, normalmente lo que se hace es un informe no tan detallado sin seguir una cronología, un procedimiento adecuado, porque también sería interesante que para que cumplas todos estos pasos, generes un procedimiento para investigación de accidentes. ¿Qué opinas, David?
Sí, efectivamente tiene que existir muchos elementos que nos permitan hacer lo que tenemos que hacer y es formular recomendaciones para evitar que ocurra el evento. Claro, tenemos que tener presente las condiciones. Hay algunas cosas que en teoría para algunos pueden ser absolutamente evidentes. Bueno, si nosotros, y es lo que me preocupa con las investigaciones de los accidentes de trabajo, a veces somos muy temerarios con nuestras observaciones, ¿no? Y lo digo con mucho respeto de mis colegas y de los amigos abogados, pero a veces colocamos dentro de los documentos argumentaciones que un abogado de primer semestre las tumba. ¿Cómo usted está colocando eso en un informe diciendo que es que la persona no tenía capacitación insuficiente o que tenía algo que me aterra mucho? No, es que el accidente se generó porque el trabajador sufrió un microsueño. ¿Cómo sabes que el trabajador se durmió? Salvo que el trabajador te declare eso. Claro, exacto. Inclusive la apreciación de eso, pues tiene que pasar una serie de elementos que efectivamente garanticen. O sea, hay muchos elementos, inclusive la misma versión que puede dar el mismo accidentado, puede ser una versión que puede no estar muy cercana a la realidad. Muchas veces el Sobre todo accidentado, si está claro, afectado por el accidente. claro, claro. Entonces, cuando uno cambia el lenguaje en las investigaciones, cuando uno de pronto no llega a decirle al trabajador, bueno, ¿usted por qué se accidentó? Tipo inmediatamente se va a sentir contra la pared y va a decir, no, no, venga, yo no puedo decir algo que me va a incriminar. Bueno, y técnicamente hablándolo desde el ámbito jurídico, pues uno no se puede autoincriminar, eso es absolutamente claro, eso es un principio jurídico fundamental. Pero si nosotros llegamos a hacer nuestras investigaciones con un lenguaje diferente donde digo, bueno, ¿qué nos recomienda usted para evitar que o para facilitar que alguien de pronto no cometa una acción que le cause riesgos o para evitar que el evento vuelva a generarse? Ya termina siendo diferente. Entonces, también es importante dentro de estos procesos, y con Omar los hemos venido trabajando desde un tiempo bien importante, y es no solamente hacer un buen proceso de eh, investigación, llamémoslo así, procurando recopilar toda la información suficiente para poder tener un buen plan de acción, sino en algo en que fallamos todos y es en una buena redacción. Cuando usted no redacta bien, Eso es importantísimo. Hay pierde. veces que haces un informe de accidente y que parece testamento y comienzas a contar toda la historia desde el año anterior. Muy bien, amigos, antes de ir cerrando ya el programa, y vamos a hablar sobre tecnología aplicada a la investigación de accidentes, pero antes de eso quiero hacerles una cordial invitación a todos amigos. El día de mañana tenemos un evento muy importante a nivel de Latinoamérica. Desde el 19, mañana, lunes 19 al 24 de abril, estaremos desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Estaremos aproximadamente 25 profesionales expertos en diferentes áreas. Les hacemos la cordial invitación. Estamos haciendo este seminario internacional de seguridad y salud en el trabajo en Latinoamérica, orientado exclusivamente a lo que son sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que la OIT nos está pidiendo anticiparnos a las crisis y prepararnos para responder efectivamente. Invertir hoy en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo es muy importante para que una nueva pandemia no nos coja así, de imprevisto, sin habernos preparado. David, tú eres uno de los ponentes. Coméntanos, ¿por qué deberían asistir nuestros amigos? ¿Por qué deberían estar con nosotros el día de mañana? Y Zulma, que estás por ahí, te pido de favor que nos pongas, ayúdanos poniendo el enlace donde deben inscribirse. Recuerden, este evento es 100% gratuito. David. Bueno, realmente gracias por señalarlo. Primero porque es importante, porque es que debemos estar unidos. Primero, la red integral de líderes que algunos pueden llegar y decir, uy, pero es que es un nombre como un poquito pretencioso. No, no es pretencioso. Lo que pasa es que todos en nuestra vida somos líderes por ser padres de familia, por ser hermanos, por ser hijos, por ser trabajadores. Si no ejercemos el liderazgo, pues muy posiblemente no vamos a poder cumplir las metas. Entonces, el primer elemento es ese. ¿Por qué es importante que nos acompañen? Porque vamos a estar rodeados de algunos de los exponentes más importantes de los cuales vamos a aprender
todos los que estamos dentro del proceso vamos a aprender y vamos a aprender de los comentarios que ustedes también van a desarrollarnos durante los procesos de conferencia. Son conferencias muy cortas, son de 20 minutos, donde los invitados especiales que tenemos van a formularnos algunas estrategias, van a hablarnos sobre algunos contextos, van a permitirnos conocer los nuevos avances que se han venido construyendo a través de este año ya largo de vivencia a través de la pandemia y que nos va a permitir reestructurar nuestros sistemas de gestión. Muy pegados de lo que nos dice la OIT frente a esta preparación que debemos tener. La resiliencia ya no es una opción, es un deber. Tenemos que ser resilientes y tenemos que prepararnos ante diferentes situaciones. Así que, como bien lo señala Clever, los esperamos a todos. Ya Zulma, nuestra coordinadora y nuestra gran amiga que está no detrás de bambalinas, va a ser nuestra presentadora oficial junto a Iván de la Rosa. Vamos a estar precisamente durante todos estos días, desde el lunes hasta el sábado. Y el sábado tenemos un cierre espectacular con algo que no se ha hecho en otros congresos. Vamos a hacer un cierre desde la integración de la seguridad y salud en el trabajo con la música. Va a estar con nosotros un gran colega que se llama Hernando Galindo, pero realmente no va a estar Hernando Galindo con nosotros, va a estar Zafir en concierto, un saludista que habla desde la seguridad y salud en el trabajo, desde la aplicación de estos elementos propios de la seguridad y salud en el trabajo y la mezcla de la música. Así que los esperamos. No se les olvide inscribirse, un evento totalmente gratuito, más de 25 profesionales que vamos a estar acompañándonos conjuntamente y Clever también va a estar con nosotros, obviamente como uno de los panelistas más destacados a nivel Latinoamérica. Muy bien, muchas gracias, David. Si me ayudas con el link, porque están pidiendo el link, hasta mientras voy a explicarles un poquito de qué vamos a hablar en este seminario. Es muy importante porque todos los participantes que son de diferentes países, está Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, está México, está Venezuela, está Brasil. Tenemos ponentes de toda Latinoamérica que estamos poniendo un granito de arena para aportar a esta campaña de la OIT, para que se implementen a nivel de toda Iberoamérica sistemas resilientes de seguridad. Vamos a hablar sobre de qué se tratan estos sistemas resilientes, cómo lograr que nuestros trabajadores, que la gente que está con nosotros día a día, sean resilientes y ellos contribuyan a hacer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo resiliente. ¿Cómo nosotros podemos aportar a que nuestras familias sean resilientes para sobrepasar estos obstáculos que estamos teniendo frente a esta pandemia, que ha sido muy dura, muy fuerte? Creo que a todos nos ha tocado vivir la pérdida de un amigo, de un familiar, y obviamente debemos tener esa capacidad, esa motivación de seguir adelante, sobrellevar ese dolor tan grande. Entonces, este seminario tiene la finalidad de apoyarnos, de apoyarles a todos los trabajadores de Latinoamérica. Es sin costo. ¿Por qué? Porque lo que perseguimos no es un rédito económico. Lo que perseguimos es fortalecer esa cultura de prevención de riesgos laborales. Lo que perseguimos realmente es de que salvemos vidas y que todos los que asistan a este seminario contribuyamos a salvar vidas. Si es que con este seminario logramos salvar una vida de un trabajador, nos sentiremos más que satisfechos. Amigos, están cordialmente invitados. David nos acaba de poner, muchas gracias David, eres muy gentil. Está el link en donde ustedes pueden ingresar para inscribirse. Recuerden, es completamente gratuito. Muy bien, mis queridos amigos, vamos cerrando ya el programa, Omar, luego de haber hecho esta investigación. Eh, ¿Cómo se integra la tecnología actualmente para fortalecer estos procesos de investigación de accidentes de trabajo? Pues a ver, Clever, hay muchas aplicaciones en este momento y mucha tecnología, como tú lo dices. Por ejemplo, nosotros hemos hecho reconstrucción de accidentes laborales con una aplicación en 3D, una aplicación forense en 3D, donde podemos, obviamente, esto toca alimentarlo
Este sistema toca alimentarlo con datos tangibles y objetivos para que al hacer la animación en 3D, pues nos salga como queremos que nos salga. Pero ya hay muchas aplicaciones, hay mucha tecnología, hay mucha experticia en ese tema. Como les decía, Oye, ¿y debe ser tecnología certificada por alguien o es que podemos utilizar cualquier tipo de tecnología? tiene que ser certificado porque todo lo que se use en una investigación tiene que tener hoja de vida, tiene que tener datos, fechas de vencimiento. Si yo utilizo, por ejemplo, los rollos, cuando utilizábamos rollos fotográficos, existía ese problema, los rollos se vencen y la gente no sabía eso. Entonces la gente llegaba y, mire, es que el rollo, no, ese rollo está vencido, ese rollo no sirve. Y volvemos a lo que les decía al principio. Si yo logro tumbar un elemento material de prueba, esto tiene un efecto dominó que empieza a tumbar los otros elementos materiales de prueba. Entonces, todo tiene que ser certificado, todo tiene que ser garantizado en su uso y en todo, señor. Muy bien, antes de darte la Claro, palabra, David, amigos, les invito a que pongan su comentario, qué tema en especial desearían que tratemos con Omar la próxima semana. Vamos a invitarles, te comprometemos, Omar. ¿Podemos el próximo domingo estar contigo nuevamente o no? Dale, sin problema, ¿no? Sin problema, lo Muy bien. hacemos. Entonces, amigos, si ustedes desean algún tema específico de lo que es investigación forense de accidentes de trabajo, con mucho gusto, por favor, escriban en el Facebook. Nosotros armamos el programa de la siguiente semana de acuerdo a sus requerimientos. Por favor, David. claro. ¿Cómo es importante lo que acabas de señalar, la aplicación de la tecnología? En varias oportunidades, y hablando, pues, digamos que estas son anécdotas, más no son, digamos, anécdotas agradables. Digamos que han sido situaciones. ¿Cuántas veces, y yo quiero que lo analicemos, por favor, mis queridos saludistas que están en este momento conectados? ¿Cuántas veces llegamos a una escena donde ocurrió un accidente y llegamos, "Ah, venga, don Pedro, ¿usted qué está haciendo? No, no, nada, jefe, venga, hágame un favor, colóquese como estaba Jaimito y recreemos el accidente. Y lo hacemos tan bien que repetimos el accidente completo. Entonces, En muchos casos ha ocurrido eso. Ha ocurrido. ha ocurrido No, muchísimas veces, o sea, que somos solo- tan fieles a la realidad que terminamos haciendo dos accidentes. Entonces, ¿cómo es de importante para nosotros? Pues uno, hacer las cosas como se deben hacer. Primero, evitar la subjetividad. Segundo, tener los elementos, las herramientas y el conocimiento apropiado para poder desarrollar una buena investigación. Bienvenida las ciencias forenses a este campo que para muchos, cuando la primera vez que hablamos con Omar de este tema, que fue hace ya más o menos unos 6, 7 años atrás, yo no le entendía a Omar y yo decía, pero usted qué está haciendo, usted qué está hablando, eso para qué. Se enloqueció. Sí, se le corrió el champú, va a quedar calvo, hermano. Y Pero habla, o sea, simplemente, por favor, David, no te hagas del harakiri. Sí, 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 o sea, no se dé palo, por O favor. sea, pero técnicamente hablando lo decía, hermano, eso no combina, es un arroz con mango, eso no es para nosotros. Y después de haber hecho la primera investigación, aplicando las estrategias y la metodología como Omar, que para mí lo digo, ha sido un maestro para mí, le reconozco públicamente esas grandes enseñanzas. Los cambios son importantes. Las empresas definitivamente valoran muchísimo cuando usted hace una investigación, no que les dé palo, eso es lo de menos, o que busque un culpable, eso para qué, que busque realmente una estrategia para evitar que más adelante se vuelva a repetir el evento. Eso es la aplicación de las ciencias forenses a la investigación de los accidentes de trabajo. Que un apunte ahí que dice David que me parece interesante y es, hacemos una reconstrucción de cómo estaba la víctima en el momento del accidente. Entonces, a mí me llevan esa reconstrucción a juicio y automáticamente se las tumbo porque, primero, es una reconstrucción subjetiva que quiere manipular la decisión del juez. ¿Por qué razón? Porque no estamos basados en un plano topográfico que tenga las medidas exactas de cómo quedó la víctima, de cuál era la altura, de dónde estaba ubicado, de cómo estaba ubicado, de qué estaba haciendo. O sea, son un montón de factores que están en ese momento alineados para que se diera ese accidente. Y si yo quiero recrear una escena
o hacer reconstrucción de escenas, como se llamaba anteriormente, que se utilizaba mucho la parte jurídica, hacer reconstrucciones de las escenas para lograr entender, pues tengo que tener todos esos factores medibles, tangibles, para que sea objetiva esa reconstrucción. Si no, no sirve para nada y lo que hago es que de verdad, o sea, me pasa lo de David, me empiezo a dar cuchillo yo solo. Muy bien, mis amigos. Lamentablemente el tiempo en televisión es corto, se acaba muy rápido y hemos tenido 1 hora, 3 minutos. Antes de pedirles un mensaje final a los dos apreciados amigos que están aquí en este programa, les hago una cordial invitación hoy a las 9 de la noche, hora de Perú. Vamos a estar con Rafael Yáñez en Psicología al Minuto. Ustedes, por favor, coloquen en el Facebook Psicología al Minuto, se suscriben en esa página y a las 9 les llegará la notificación. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. ¿Cuáles son los efectos psicológicos después de tener una elección? Recuerden que en Perú, en Ecuador, estamos en elecciones presidenciales. Entonces, ¿cómo a la gente, cómo a las personas nos afecta si ganó mi candidato, no ganó mi candidato? ¿Qué pasa con esos ofrecimientos? ¿Y qué pasa cuando esos ofrecimientos no son cumplidos? Entonces, esos temas vamos a tratar hoy en Psicología al Minuto. Un gran psicólogo como nuestro amigo Rafael y obviamente David también nos acompañará en ese programa. Espero que estés listo ya, David, para el programa. Claro, Entonces, no sé si quieres. salimos de uno y nos vamos a los... Sí, así es que todos los que estamos aquí estamos cordialmente invitados a la casa de Rafael Yáñez en el Perú. Muy bien, mi querido Omar, danos un mensaje final que sea propositivo sobre el tema de investigación de accidentes. Vale, no vuelvo y repito. Lo primero que tenemos que cambiar es el chip. O sea, la mente es redonda, la cabeza es redonda, perdón, para que las ideas hagan esto, para que las ideas circulen y tengan los resultados que son. Si no, sería cuadrada y se estrellarían las ideas y se perderían. Tal cual, o Así sea, es. sería una pared, se estrella contra la pared y se perdió la idea. No, la cabeza es redonda por eso, para que las ideas estén girando y girando. Y empiecen a darle giros a esas ideas en la cabeza y empiecen a mirar lo grandioso de aprender este tema y de aplicarlo en sus investigaciones. Es un tema, como decía David, sí, yo tengo muchos amigos salubristas porque, pues, como decía David, fuimos rescatistas desde los 12 años y muchos de mis amigos se dedicaron fue a la salud ocupacional. Entonces, cuando yo empecé con este tema, muchos de mis amigos me decían lo mismo, me decían, no, hermano, usted está loco, o sea, esto no tiene cabida dentro de este tema, usted, no, 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 no. Y yo empecé a trabajarle, les decía, cambiemos el paradigma, mire que sí sirve y mire que sí defiende a muchas personas. Ya han logrado entenderlo, ya han logrado evitar muchos problemas legales en en su vida profesional. Entonces, básicamente lo que queremos es eso, ayudarlos a que no tengan problemas en su vida profesional y, mejor aún, podamos garantizar parte de su trabajo, que es la prevención, que creo que es el eje central de un salubrista. Creo que esa es la esencia de un salubrista, es la prevención. Entonces, cuando yo soy capaz de adelantarme a todo eso a través de las lecciones aprendidas, pues creo que estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer. Muy bien, Omar. David, tu mensaje final, por favor. Bueno, claro que sí. Entonces, desde todo punto de vista, mis queridos amigos, colegas, personas que llevamos en el alma y que nos han seguido durante tanto tiempo, no hagamos cosas malas que parezcan buenas. Así de sencillo. Cuando nosotros desarrollamos un proceso de investigación sin una metodología, sin un conocimiento, sin una buena consecución de la información, con todas las evidencias técnico-científicas, a veces, y esto lo digo concretamente, a veces nuestras investigaciones no pueden llegar más allá de lo que no se debe llegar. Nadie tiene que decir que una investigación de accidentes de trabajo es una investigación ni judicial ni una investigación concluyente. Nosotros lo que hacemos es una colección de elementos que recomiendan en el futuro inmediato el evitar hacer algo
para que no se vuelva a repetir un evento de ese tipo. Así que muy importante si tenemos nosotros pues la información, si aplicamos las ciencias forenses para podernos blindar desde lo jurídico, blindarnos desde lo práctico y formular estrategias reales de intervención, bienvenidas sean. Pero si no contamos con ellas, por favor no coloquemos cosas subjetivas, que finalmente la subjetividad pues es un interpretar que no conduce a nada realmente. Entonces, para eso, pues estoy seguro que en el próximo domingo con Omar vamos a tener unas estrategias bien interesantes. Los vamos a dejar picaditos para que dentro de 8 días se nos conecten todos y más para que traigan a sus compañeros, a sus amigos. Vamos a aprovechar esta horita de una forma muy práctica, pero muy poderosa y sobre todo muy aterrizada al contexto de todos los días de nosotros como saludistas. Clever, como siempre, muchas gracias por la invitación. Excelente, excelente Omar, excelente David. Recuerden amigos, si desean, por ejemplo, hablar de lo que es tecnología aplicada a la investigación de accidentes, déjennos sus comentarios en el chat. Si es que desearían, por ejemplo, hacer en vivo un proceso de investigación, Omar está en la capacidad de hacerlo. Si es que desean hacer un ejemplo de cómo armar un documento con planimetría, paso a paso, con mucho gusto lo hacemos. Si ustedes tienen alguna idea específica de cómo hacer un procedimiento de accidentes de trabajo, pues estamos aquí para servirles. Este espacio justamente es para hablar de estos temas, de romper esos paradigmas. No, es que yo ya vengo investigando los accidentes desde hace 30 años de la misma manera y a mí no, nadie me puede enseñar. No, el Omar, ¿qué me va a venir a enseñar a mí? O el David o el Clever. No, no, eso es lo que dice nuestro amigo Omar. Cambiemos ese chip. Muy bien, amigos, les invito. Recuerden que todos estos programas están grabados y quedan grabados en la página de Facebook, pero también están grabados acá en el YouTube. Ustedes pueden ver en la página de abajo. Ustedes ingresan, pueden suscribirse a nuestra página de YouTube y ustedes encuentran muchos programas de sistemas de gestión. Alguien me estaba pidiendo acá que hablemos de sistemas de gestión. Aquí están programas de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, están programas de medición de ruido en las empresas, están programas de automotivación, de prevención de riesgos psicosociales, de matrices de riesgo. Entonces ustedes pueden encontrar bastantes programas que los hemos hecho con mucho cariño justamente para fortalecer esa cultura de prevención de riesgos laborales. Es muy importante para nosotros que nos dejen sus comentarios, que nos ayuden a compartir tanto en Facebook como en YouTube. Y si aún no se han suscrito, pues por favor les invitamos a que todos se suscriban, a que inviten amigos. La intención es que lleguemos a la mayor cantidad de personas. La intención es de que dejemos una huella positiva. Ayudemos al prójimo. Estamos en tiempos difíciles y de esta pandemia salimos juntos. Muchas gracias, mi querido Omar. Muchas gracias, David, por estar siempre con nosotros. Pues ya saben que es un privilegio el tenerles aquí. Nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche. Gracias, amigos. Un abrazo.